One Piece tiene una cantidad de misterios casi comparable a la de sus capítulos, y a pesar de que semana a semana van saliendo nuevos capítulos de la serie, más que cerrarse algunos misterios, no paran de abrirse otros. Y es por eso mismo que yo me he encargado de resolver algunos de los misterios más grandes de toda la obra por mi cuenta. Y en el vídeo de hoy te traigo justamente más de una hora de resolviendo misterios de One Piece. Muchos de estos misterios son algunos que me habéis dejado vosotros por vuestra propia cuenta en los comentarios, de manera que yo los he visto y he elegido los más interesantes para intentar resolverlos. Así que si queréis que siga haciendo esto, me podéis dejar ahora mismo en los comentarios algún misterio de One Piece que queréis que resuelva. Simplemente decir que esta clase de vídeos lleva muchísimo trabajo, así que si te gusta agradecería muchísimo un like y una suscripción. También recordarte que en el comentario fijado tienes un link de PayPal donde puedes depositar de manera completamente voluntaria cualquier donación acompañada de una nota para dejarme tu opinión sobre lo que sea o una teoría de One Piece que quieres que tratemos en un vídeo. Las donaciones ya sabéis que apoyan muchísimo tanto al canal como a mí para poder seguir creciendo y gracias de antemano. Ahora sí me callo y te dejo directamente con el vídeo. Primer misterio, no sé si me escucháis. Primer misterio, la portada de Crocus. La portada de Crocus. Vamos con una portada de un capítulo que ahora mismo no recuerdo, que seguramente os la estaré poniendo y ya pondré el número, pero bueno, no lo he mirado porque soy así de bobo. Y tenemos una portada en la que Crocus está tomando sake con un señor / señora rubio, con el pelo muy largo, con un gorro de guano, y está ahí un poco tomando sake tranquilamente y disfrutando. Esta portada ha traído un montón, pero un montón de teorías y ha traído un montón de cosas. Obviamente, cuando vimos a este personaje con el sombrero de Wano, pues dijimos, oye, pues este personaje aparecerá en Wano. Incluso recuerdo que hubo teorías de que como Crocus lleva como pasteles en el traje, lleva como pasteles en la ropa, en la camisa, pues decían que este personaje iba a salir en Whole Cake, y no ha salido ni en un lado ni en el otro. De hecho, durante muchísimo tiempo yo estuve teorizando que saldría en Wano y que ese personaje era Shiki, y al final no ha salido, aunque sigo manteniendo que Shiki. La verdad que esta teoría ha traído muchísima cola y hay muchísimos personajes que pueden ser, o que se habla de que podrían ser esta persona. A lo largo del tiempo obviamente han surgido más opciones, han salido más ideas y todo, pero os voy a traer un poco de las que son las más comentadas o algo así y tal, y que, bueno, que a mí me parecen más interesantes o que podrían ser reales. Una de todas obviamente es la de Shiki, Shiki el león dorado. Obviamente este personaje parece que podría ser, pues porque no hay nada que nos niegue que podría ser este personaje. Este personaje sabemos que es canon dentro del mundo de One Piece, que fue ciertamente importante, que tiene el mismo tipo de pelo que él, que sabemos que es alguien que está libre por el mundo y no sabemos dónde está, y que Oda, si quisiera meterlo, pues podría meterlo hablando con Crocus y que de manera más interesante aparezca más adelante en la obra. Obviamente es una opción perfecta, es una opción increíble, y de hecho a mí es la que más me gustaba, pero a día de hoy hay otras opciones que también me siguen pareciendo igual de interesantes. Otra de estas opciones es que sea el personaje de Yorkie. Yorkie era el capitán de Brook, el capitán de los piratas Rumbar. Este personaje en principio se parecía como que había muerto y tal, porque se puso enfermo y como que se fue y en principio iba a morir, pero no hemos visto la muerte de este personaje, y a pesar de que han pasado muchos años, sabemos que hay personajes en One Piece que viven cientos de años y que viven muchísimo. Podría haber pasado cualquier cosa y que Yorkie estuviera vivo. Entonces este personaje podría ser ese mismo Yorkie, que ahora tuviera el pelo rubio, porque creo que no lo tenía rubio, y que estuviera allí con Crocus y Laboon, simplemente pues haciendo un poco esto, y esto explicaría por qué Laboon está contenta. Esta es una opción que no es que me parezca muy lógica, pero sí que me encantaría, la verdad. El hecho de que estuviera vivo Yorkie molaría mucho, porque así pues Brook, aparte de Laboon, tendría alguien con quien comentar las cosas, y sería bastante interesante ver qué podrían hacer con este personaje, viendo pues que queda Brook todavía vivo y tal, y no sé qué, y creo que sería algo bastante curioso. Entonces a mí es algo que me molaría bastante. Y otra cosa que podría ser este personaje, y que de hecho suena muy locura, pero podría ser, es que Oda nos presentó un personaje que, si bien no tiene un nombre, se llama, bueno, el Hinokizu, el hombre de la quemadura, y es este personaje que se supone que está protegiendo el cuarto Rat Poneglyph, que va en un barco negro y que genera como remolinos. Al este personaje no haberlo visto en un barco y no haberlo visto generar remolinos, pues obviamente las posibilidades son las que son, pero como es un personaje que no hemos visto su cara, no sabemos su nombre, y pues con el Hinokizu pues estamos en las mismas, entonces, oye, yo la tiro. Y si es que yo con este personaje, ya os digo, no puedo tener una teoría clara, no puedo tener nada claro, porque es que no hay nada de lo que tirar. De lo poco que había que tirar, que era de la camisa de Crocus, de Laboon o del gorro de Wano, pues parece ser que no hay nada más. Seguramente cuando aparezca entendamos todo y habrá un píxel ahí al lado del agua que diremos, ah, vale, pues este píxel resultaba que era una referencia para tal, y entenderíamos las pistas de Oda. O puede ser que Oda lo quisiera poner para Wano y se le haya olvidado perfectamente. Es muy probable también eso, pues porque sabemos que Wano tuvo ciertos recortes de velocidad, por así decirlo. Entonces vamos a ver qué pasa con esto, pero obviamente es interesante. Entonces yo, para mí son estas tres opciones que doy, y es un misterio ciertamente curioso, y quiero que en los comentarios, tú me estás escuchando ahora mismo, déjame en los comentarios qué piensas. Dime, oye, pues yo de lo de Crocus
y el otro pienso que es tal o tal o tal o tal. Déjamelo ahí en los comentarios y vamos con el siguiente. El siguiente misterio que te voy a comentar es algo que creo que sí o sí tenemos que ver en One Piece, a pesar de que hay gente que cree que no, y es que vamos a hablar de la predicción de Madame Charlie. Cuando estuvimos en la isla Gyojin, recordáis que Madame Charlie, que era pues, creo que era hermana de Arlong, que ahora que caigo, creo que era hermana de Arlong. No vayas con tu hermana, Arlong, ¿qué? Cuidado, tenía una bola de cristal y está ahí frotando la bola y de repente ve una predicción terrible, y es que ve que Luffy va a destruir la isla Gyojin. Esto es importante comentar algo porque en el anime se ve como es Luffy, como se le ve la cara de Luffy, se le ve el torso de Luffy, se le ve que claramente es Luffy que está pues destruyendo la isla Gyojin, pero en el manga esto no es así, se ve una silueta de color negra y tal y no sé qué y no sé cuántos, pero obviamente entiendes que es Luffy pues porque tiene la misma forma. Entonces cuidado con esto porque ya no es la primera vez que el anime altera cosas del manga y luego resultan que no son verdad, sino que toman un poco de libre albedrío ellos. A lo que me refiero con esto es que obviamente pues podría ser otro personaje con el sombrero de paja y tal, y que no fuera Luffy, que fuera otro personaje con el sombrero de paja y que nosotros lo veamos en el manga oculto para no decirnos quién es, y que en el anime se hayan tomado la libertad de poner a Luffy, por lo cual no demos por hecho que es Luffy. ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Hay mucha gente que piensa que no va a pasar. Yo estoy convencido al 100% de que va a pasar. ¿Por qué? Porque es algo muy gordo, es algo muy bestia, como para que Oda lo ponga sin sentido. Además que creo que es algo que encaja dentro de la trama, una destrucción de una isla, y sobre todo algo como la isla Gyojin, sobre todo viendo lo último del hundimiento. Entonces, ¿qué pasa con este personaje? ¿Qué pasa con esto? Yo creo que sí, lo de la isla Gyojin destruyéndose va a pasar. No sé si será alguien con el sombrero de paja, no sé si será Luffy, no sé quién será, pero estoy seguro de que va a pasar. Ahora, sabiendo que va a pasar, ¿cuándo va a pasar? Pues obviamente tiene que ser ya al final de One Piece, porque ya estamos al final de One Piece. Probablemente sea después de Elbaf, antes del Laugh Tale, después del Laugh Tale, pero por ahí en ese lapso de tiempo andará. ¿Y qué pasa con este personaje que lo va a destruir? ¿Será Luffy o no? Bien, yo creo que aquí hay varias opciones. La primera de todas es que podría ser Luffy, obviamente podría ser Luffy que destruya la isla Gyojin, no por nada negativo, obviamente sabemos que Luffy no es malo, a no ser de que haya un personaje que aparezca, lo controle y Luffy se vuelva loco y se cargue la isla Gyojin, lo cual pues no podemos descartar porque es One Piece, pero no, en principio no está entre los planes. Entonces si Luffy se carga la isla Gyojin será por algo positivo, probablemente para meter a los Gyojin en el Noa y sacarlos a la superficie para que puedan vivir allí, o cualquier tipo de cosa de esas, lo cual personalmente sería muy bueno y sería muy entretenido. Entonces sería un buen cierre para la isla Gyojin, para Luffy y todo esto, entonces por esa parte perfectísimo. Pero luego tendríamos otras opciones, como que no sea Luffy, que sea alguien que tenga el sombrero de paja, y esta persona sería Im-sama. Im-sama hemos visto que tiene un sombrero gigante en Mary Joyce, y ya no te digo que sea Im con el mismo sombrero, pero sí que mande a alguien con un sombrero, que mande a alguien con ese sombrero a destruir la isla Gyojin, y que sea un siervo de Im, no un ciervo de Im, sino un siervo, no un ciervo de esto, no, un siervo, que sea un enviado de Im para destruir la isla Gyojin, lo cual podría ser, como digo, por lo del hundimiento, Im-sama, el gobierno mundial, el racismo hacia los Gyojin, todo eso encaja muchísimo, pero encaja una barbaridad. Me voy a echar un poquito de agua porque esto es agua solo, no es colonia, mira, los ojos. ¿Te imaginas que es colonia y me da algo? Para refrescarme así un poco, ¿no? Y porque claro, estamos hablando de isla Gyojin y tal, agua, pues tiene sentido. Bien, la última opción de todas, ya ha pasado un poco desapercibido, pero hay un personaje que es muy peligroso en el mundo de One Piece y que sería perfecto para hacer esto, y es Katarina Devon. ¿Por qué digo esto? Katarina Devon, para el que no lo sepa, tiene la fruta del Kyuubi, que era pues una fruta que te permite tomar el cuerpo, no el cuerpo, sino la forma, la apariencia del cuerpo de alguien. Es decir, tú parece ser que tocando a alguien eres capaz de tomar esa apariencia o tomar ese físico, incluso aunque esa persona haya fallecido, como lo fue el caso de Absalom. Entonces podría ser que en algún momento toque a Luffy, tenga su apariencia y esta persona, esta misma Katarina Devon, sea la que destruya la isla Gyojin transformada en Luffy. Creo que esto es algo posible, y por cierto he de decir que esta fruta no es la que tiene Bon Clay, que hay mucha gente que lo piensa, que Bon Clay está muerto y que ella tiene su fruta. No, Bon Clay está vivo, está en una portada del manga que dibujó Oda después del time skip, es decir, Bon Clay está vivo, bien, supongo que también, porque se le vio como la nueva reina Okama del nivel 5.5, pero sí, en principio, esta persona sería Katarina Devon, y podría tener mucha lógica, porque vendría de la mano de Kurohige para cargarse esa isla y echarle la culpa a Luffy, lo cual obviamente provocaría una especie de guerra entre los Gyojin y Luffy, pondría mucha gente en contra, y Kurohige mientras tanto pues podría avanzar, podría hacer ciertas cosas y podría girar un poco la balanza hacia su lado, que es algo muy rastrero, muy perro y muy sinvergüenza, que es muy de Kurohige también, por entonces pues podría ser perfectamente. Así que esta teoría a mí personalmente es de las que más me gustan. Pero déjame en los comentarios, ¿tú qué piensas de esto de la isla Gyojin? ¿Piensas que es Luffy? ¿Piensas que lo veremos? ¿Piensas que no lo veremos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Déjamelo en los comentarios. Y vamos con el siguiente misterio. Le doy drama como si fuera algo súper espectacular, que lo es. Y es que vamos a ir con ¿qué pasó en God Valley? ¿Qué pasó en God Valley? Zeira, pues obviamente que se murió mucha gente, que se hundió la isla,
y que Rox desapareció allí, ¿no? Vale, sí, muy bien, pero de la isla... Gyojin por la cara. De God Valley, de la isla de God Valley, de lo que ocurrió en God Valley, no tenemos ni idea. 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 ¿Por qué? Porque lo único que hemos visto de la isla de God Valley, hemos visto que sí, que estaban los Kamino Kishidan estos, de que estaban los Tenryubito haciendo una cacería, de que llegaron los Pirata Rocks, de que llegó Roger, de que peleó Garp, tal, y en principio sabemos esto porque es lo que hemos visto, porque de los rumores... A mí no me gusta fiarme, los rumores dicen que Garp y Roger pelearon juntos contra Rox y lo derrotaron. Yo dudo mucho que haya un personaje tan poderoso como para aguantar a Garp y a Roger porque me parece una barbaridad. O sea, me parece una cosa exageradísima. O sea, que necesites de dos tíos que son de los más poderosos en la serie, quizás los que más, para derrotarles. Hay algo aquí que no me cuadra, entonces hay que ver qué pasa, porque quién sabe si peleó Garp contra contra un Kamino Kishidan o Garp contra Rox y Roger contra un Caballero de Dios, que eran los Kamino Kishidan, que era el nombre en japonés y tal, y de los Kamino Kishidan no hablan porque se supone que no existen. Entonces el relato oficial, entre comillas, podría ser que Garp y Roger se pelearon contra Rox, cuando a lo mejor fue Roger contra el Caballero Divino más poderoso y Rox contra Garp, y Garp lo derrotó. Podría ser perfectamente. Entonces de esto no nos tenemos que fiar. Entonces de estas cosas, de God Valley y de todo el tema, como digo, no hay que fiarnos, porque hemos visto que había esclavitud, que había cosas, que había cacerías, que había muchas cosas allí, pero de la isla no hemos visto nada. ¿Por qué? Pues obviamente porque Oda nos está ocultando algo. En principio, si es algo tan sencillo como que solo hubo pelea, como que solo hubo esto, como que solo hubo una cacería, bueno, pues no sería nada como que Oda tuviera que darle ese halo de misterio, envolverlo en esa misticidad que se le da a God Valley y ocultarnos tantas cosas. Al contrario, tendría que ser algo mucho más sencillo, mucho más liviano y que lo podamos ver y que nos enteremos de todo fácilmente. Entonces creo que con God Valley tenemos que entender que eso va a ir más allá. Tenemos que pensar también que obviamente la ubicación de esta isla probablemente sea importante y que también se nos dijo que esta isla se hundió bajo el mar. Viendo ahora que está todo el tema del hundimiento, ya veo un hilo conductor muy simple, muy sencillo y creo que bastante lógico de que Oda ponga, de que se haya conectado la isla de God Valley, el hundimiento y lo que está hablando Vegapunk. Quién sabe si el gobierno, viendo la que se estaba liando la isla, no le quedó otra que hundir esa isla utilizando urano, utilizando lo que sea que utilizaron en ese momento para hundir islas o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque era la solución más sencilla para ellos. Y con esto se supone que Rox, al estar en la isla, pues quizás fue derrotado definitivamente por esto, o eso es lo que pensamos, porque claro, otra cosa, si hablamos de God Valley, tenemos que hablar de Rox D. Shebeck, personaje, el cual es tan importante y tan relevante que no le hemos visto ni la cara. ¿Por qué? Porque cuando le veamos la cara vamos a entender si es padre de Shanks, si es padre de Buggy, si es padre de Kurohige, si es padre de Roger, si es padre de quien sea. De Roger lo dudo mucho, pero bueno, si es padre de quien sea, lo vamos a entender todo. Entonces creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque God Valley no es simplemente la isla, es todo lo que ocurrió en la isla, todos los personajes y las cosas están plantadas. Yo no creo que veamos esa pelea al detalle, porque Oda no suele dibujar peleas que no sean de los muy guaras, de hecho lo suele dibujar muy poco, y si lo pone son 2 o 3 viñetas para dejarnos un poco tranquilos. Pero fijaros como cuando vimos God Valley nos dejó con la miel en los labios enseguida y nos mandó al pasado de Kuma, que fue súper interesante y a mí me encanta y es de los mejores flashbacks, pero obviamente teníamos un poquito de ganas de ver qué pasaba en esa isla de God Valley que tanto hype nos ha generado Oda. Entonces yo digo que para mí hay más que la pelea es un poco la pantalla de humo que tenemos, pues para que veamos y nos fijemos en esa pelea y no pensemos en nada más, porque va a haber más cosas escondidas y creo que tenemos que verlo todo desde otro prisma, que va a haber cosas con los caballeros divinos, con la cacería, con Rox, con Roger, con esa alianza que hubo, con la alianza de Garp y Roger en ese momento, ¿no? Los Tenryubito, ¿qué hicieron? ¿Cómo desapareció la isla? Creo que hay un montón de misterios y todo eso ya no puedo ponerme a resolverlos porque obviamente son cosas que no nos han explicado, pero sí que os puedo decir que lo de la pelea para mí va a ser lo menos importante, el hecho de disfrutar o ver esa pelea en el manga. Creo que lo importante va a ser todo lo que hay alrededor de eso y que la pelea es simplemente pues eso, la bomba de humo, la pantalla de humo, la llamada de atención para centrarte un poco en la vista y que te tengas que centrar en el resto. Si va a haber una sexta marcha, si va a haber un Year 6, actualmente tenemos la segunda marcha, la tercera, la cuarta y la quinta. La primera no la tenemos porque, bueno, pues a lo mejor se inventa Oda una primera marcha más adelante, lo dudo, pero bueno, se supone que la Year 1 es el base de Luffy. Pero bueno, vamos con lo de la sexta marcha. Vamos a ver qué pasa con esto. Me lo habéis preguntado mucho. ¿Por qué me preguntáis tanto esto? Bien, la cosa es que hay gente que me lo pregunta por una razón, y es que en principio Luffy, pues claro, al estar en un estado de despertar de la fruta, se supone que no hay más que eso, es decir, él puede evolucionar o perfeccionar el utilizar el despertar, pero no se puede llegar más allá, al menos por lo que hemos visto en la obra. Entonces no debería haber un Year 6, no debería existir esa sexta marcha, pero también hay mucha gente que piensa igual que yo, y es que es bastante curioso que
para lo que queda de One Piece, que queda bastante, ya tengamos la transformación máxima o el poder máximo, siendo que esto es un shonen, ¿no? Viendo que esta es la transformación de Luffy más poderosa que tenemos a día de hoy y que es una transformación muy icónica ya y obviamente muy importante, pues se hace raro, digamos, que viendo todos los arcos que nos queda Elbaf, nos queda Hachinosu, nos queda Laugh Tale, nos queda Lodestar, nos queda el gobierno mundial, o sea, nos quedan bastantes cosas y más cosas que Oda pues meterá por en medio, obviamente, viendo que nos quedan todos estos arcos importantes, hay mucha gente que está un poco, bueno, pensando como yo, como que es raro, ¿no? Que Luffy vaya a tener la misma transformación durante todos estos años, porque obviamente esto es un shonen, obviamente las transformaciones venden y normalmente es muy típico que llegando al último arco, en el último arco o en los últimos arcos es cuando de repente el protagonista saque una transformación que ya vaya puliendo, vaya perfeccionando y la utilice en la pelea final, ¿no? Esto es súper típico, lo típico de Goku contra Freezer, está allí, pam, 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 Super Saiyan, Gohan con Cell, Super Saiyan 2, tal. Incluso con Buu sacaron el Super Saiyan 3, aunque luego lo derrotaron de otra manera. Pero ya sabéis, esto fue muy típico en Dragon Ball, que es, digamos, el padre de todos los shonen. Sí, no es el más antiguo, Zaira, cállate la boca. Es el más importante. Y de ahí, obviamente, One Piece ha tomado muchas referencias. De hecho, en muchos otros shonen también es muy típico, ¿no? Lo del prota, una transformación épica, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y de hecho, es que mirad en One Piece, para derrotar a Kaido, Luffy no lo ganaba ni para atrás. De repente, GR5... ala, despertar y para adelante, Kaido. Bueno, vamos para allá. Entonces, claro, hay mucha gente que me está preguntando acerca de esto. Yo personalmente he de decir que no te puedo asegurar que haya un GR6, es decir, no te puedo decir con exactitud va a haber una sexta marcha. Ya sabéis que yo tengo mucho el meme del Tigerman en mi canal, de que hice la teoría del Tigerman y tal y luego no resultó, aunque sigo pensando que puede haber algo de por ahí de un tigre y una de esta de Luffy, pero sí que pienso que la quinta marcha no es el final de Luffy, no es el escalón final al que ha tenido que subir. Creo que Luffy, dentro de la montaña de habilidades de One Piece, todavía tiene que subir muchísimo más. Y lo digo completamente en serio, o sea, me refiero, Luffy actualmente tiene el poder o está a punto de llegar al nivel de un emperador, al nivel de un Yonko. Luffy está todavía perfeccionando la quinta marcha y llegando al nivel de un Yonko, porque a Kaido no lo ganó en un 100% utilizando la quinta marcha, lo ganó después de que se enfrentara a, bueno, esto ya lo he dicho mil veces, pero se enfrentó a los Vainas Rojas, se enfrentó a Yamato, se enfrentó también a Kid, se enfrentó a Law, se enfrentó a Zoro, o sea, se enfrentó a Killer, se enfrentó con Luffy varias veces también, es decir, Kaido, todo esto mientras estaba moviendo la isla de Onigashima, es decir, veníamos de un Kaido muy desgastado, que estaba, como digo, moviendo una isla mientras luchaba contra toda esta gente, o sea, eran gente muy poderosa y que eran muchísimos rivales a los que tuvo que enfrentar. Entonces Kaido ya venía desgastado y Luffy, a pesar de que sí que había peleado con él, obviamente, pues obviamente él, al haber peleado con Kaido, tenían el mismo desgaste y Luffy le gana pues por la quinta marcha, es decir, él a un Kaido al 100% no le ganaría con la quinta marcha porque no tendría ese desgaste previo, pero obviamente sí que le subió a un nivel mucho más arriba. Es decir, si Luffy está llegando ahora al nivel Yonko o algo así, que está perfecto y obviamente llegará, para mí tiene que sobrepasarlo, para mí tiene que llegar a algo más lejos que el nivel Yonko. Y no creo que, sobre todo viendo el punto de la serie en el que estamos y viendo todos los arcos que nos quedan por venir, Luffy se quede sin una transformación, por lo que he dicho, porque es un shonen y es muy típico esto. ¿Vosotros creéis que en los 6-7 años que le quedan a One Piece vamos a tener un Luffy quinta marcha todo el rato? No sé, yo no lo creo. Yo creo que no. Puede ser que igual no haya una sexta marcha, pero sí una variación de la quinta. ¿Sabéis a lo que me refiero? Ya no te digo el Tigerman, que yo de verdad, como digo, creo que va a haber algo de Luffy, un tigre o algo así, pero sí que utilice una variación de la quinta marcha, que utiliza la quinta marcha, bueno, digamos, una fase dentro de la quinta marcha o algo por el estilo, o una fase a través del despertar, no sé cómo explicarlo, pero creo que puede haber algo por el estilo, algo de este rollo, creo que molaría muchísimo. Quizás, pues, por ejemplo, una quinta marcha con el pelo amarillo o de color naranja o algo así, como haciendo referencia al sol, ¿no? Y haciendo obviamente referencia al Super Saiyan también, que sería muy bonito, creo, que Luffy hiciera una transformación inspirada en el Super Saiyan, creo que sería muy bonito y un buen homenaje, entonces creo que estaría guay. Y de verdad creo que Luffy no va a tener la quinta marcha, o sea, es que para mí se me haría ciertamente aburrido que Luffy con la quinta marcha estuviera haciéndolo todo de aquí al final de la obra. O sea, pensad que de aquí al final de la obra nos quedan arcos como, yo creo que vamos a ir a la luna, aunque sea un arco medio como Zou, que no fue un arco de enfrentarnos a un rival súper poderoso ni nada por el estilo, pero bueno, queda, yo qué sé, la luna según yo, Elbaf, que vamos a ir obviamente,
Hachinosu, la isla de Kurohige, tendríamos que ir. Luego tendríamos que ir a lo del gobierno mundial, es decir, a un arco con el gobierno mundial. A la isla Gyojin tenemos que volver porque Madame Charlie predijo que o Luffy o alguien con un sombrero de paja la destruiría, o sea que algo por ahí probablemente tengamos. Lodestar tenemos que ir, que es la isla previa a Laugh Tale, y luego Laugh Tale, es decir, mínimo nos quedan unas 7 islas o 7 cosas, 7 arcos, como quieras verlo, aparte del de Egghead, que es el que tenemos que terminar ahora. Y Oda nos va a meter alguno más, porque de verdad, yo creo que una cosa muy probable es que de Elbaf volvamos a ir a las Islas del Cielo. Esto ya lo explicaré en otra teoría porque es otra cosa, pero bueno, tenemos el árbol Adam, que es un árbol gigante hacia arriba, al igual que el árbol Eva es del centro de la Tierra a la superficie, pues para mí el árbol Adam va a ser de la superficie de la Tierra al cielo, y volveremos a ir a las Islas del Cielo para revisitar otras islas. Recordemos que Skypiea no era la única isla y veremos más cosas, es decir, a eso se le puede sumar otra cosa, nos pueden meter un arco extra que no conozcamos, nos pueden meter otra isla que no hayamos visto porque yo que sé, o sea, obviamente nos quedan muchas cosas por ver. One Piece siempre nos sorprende con algunas islas. Cuando pensábamos que íbamos a ir a Wano después de Zou nos metieron un Whole Cake. Cuando pensábamos que de Wano podríamos ir a lo mejor a alguna isla rollo Kurohige o algo así, nos metieron la isla de Egghead, o sea, que era una isla que literalmente no se había mencionado hasta ahora prácticamente, a pesar de que, bueno, yo sí que había hecho algunas teorías y tal, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces tenemos que ver que One Piece siempre nos sorprende, y viendo que nos quedan todavía muchos arcos, muchos años y todavía esto, no creo que Luffy tire con la quinta marcha hasta ahora, porque se nos haría muy repetitivo que derrote a Kurohige, sí, que derrote a Im si lo derrota, que yo pienso que no, yo ya sabéis que yo creo que no, pero bueno, si derrota a Im o alguien del gobierno mundial, como los caballeros de Dios estos o lo que sea, bueno, los revolucionarios, que a lo mejor tenemos un arco con ellos o lo que sea, o derrota a X enemigo que tal o lo que sea, y todo lo hace con la quinta marcha, quinta marcha, quinta marcha, quinta marcha, creo que sería sobrecargarlo un poco, y creo que no tiene mucha lógica en el sentido de cómo avanza la serie. O sea que yo personalmente te diría que no te voy a decir que haya una sexta marcha, pero sí que creo que va a haber una pequeña evolución de esta marcha. Así que, bueno, sí, una fase, una aparición, como quieras decirlo, no sé si Year 6, pero bueno, algo por el estilo habrá. Por cierto, si estás viendo esto, te recuerdo que en el comentario fijado tienes un link de PayPal por si quieres hacer alguna donación completamente voluntaria para proponer algún tema, alguna teoría o lo que quieras de cara al siguiente podcast. Pues obviamente puedes donar ahí la cantidad que quieras, le agregas una nota diciendo lo que quieras decir y yo te lo comento en el siguiente podcast. Te lo agradezco mucho. Vamos con el siguiente misterio, y es que es algo que es, bueno, ciertamente gracioso, ciertamente curioso, y es si el Gorosei son inmortales. Alguno va a decir, bueno, a ver, Zeira, ¿qué dices? ¿Cómo que son inmortales? Y otros van a decir, sí, son inmortales. Vamos a ver, ¿por qué estoy hablando de esto? Bien, a pesar de que en el último capítulo del manga, en el 1111, se nos dice literalmente que son inmortales, esto lo dice Luffy. Vamos a ver, partamos de la base, dice que son inmortales porque por mucho que les ataca, no se mueren y tal, y se vuelven a regenerar y tal. Y también hay la otra parte de que son inmortales porque se supone que vienen del siglo vacío. Cuando esto es algo que se presupone un montón en la obra, pero no se ha hablado de... O sea, no se ha dicho en la obra. O sea, en ningún momento han dicho, no, venimos del siglo vacío. Al menos de momento. A lo mejor cuando resuba este vídeo en un compilado de todas las secciones y tal, pues ya se ha resuelto este misterio y ya está, que esto a veces me ha pasado. Pero bueno, para este momento no se ha dicho nada. Ya digo, el último capítulo ha sido el 1111. Entonces, ¿son inmortales o no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Bien, hay mucha gente que dice, no, Zeira, obviamente son inmortales. Yo no lo tengo tan claro, quiero decir, el hecho de que... Vamos a ver, el hecho de que se estén regenerando y el hecho de que puedan venir del siglo vacío, para mí son dos cosas distintas. O sea, creo que aquí se tiene que tratar la inmortalidad como un hecho de venir desde hace muchos años atrás, y el otro la inmortalidad como una cosa de que no te pueden derrotar o que te vas a regenerar siempre. Incluso se pueden llegar a unir, pero no siento que vayan por el mismo lado por cómo es One Piece y por cómo yo lo veo desde fuera. El hecho de que sean inmortales, de que no se puedan derrotar, estoy completamente en desacuerdo. Siento que tienen una debilidad, tienen que tenerla segurísimo. De hecho ya lo hablamos en este canal porque comentamos de que, por ejemplo, el mismo Saturno tenía tenía una especie de guardias cuando llegó en los barcos que le probaban la comida que él tenía para ver si la comida tenía veneno para que no le afectara. Si obviamente él se pudiera regenerar y pudiera hacer lo que quisiera y recuperarse sin problemas, no habría nadie que probar si la comida tenía veneno, porque no lo podrían matar. Sería una idiotez, sería un desperdicio enorme el hecho de que tengan que
probar su comida para ver si tenía veneno. Esto lo podemos ver justo cuando llega a la isla, que de hecho él mismo lo dice. Entonces, ya partiendo de esta base sabemos que algo le afecta, porque si no, no tendría un guardia para que le pruebe el veneno, ni habría tanto rollo con él. Entonces, obviamente con este personaje algo tiene que pasar, igual que todos. Para mí no existen los personajes inmortales en One Piece, del hecho de que no puedan morir, porque es que esto no se nos ha dicho nunca en la obra de manera seria. Luffy lo dice y Luffy, vamos a ver, Luffy no tiene ni idea de nada, o sea, seamos sinceros, es Luffy, les ha golpeado, no se mueren y dicen, son inmortales. No nos lo ha dicho un personaje flow, un Im, un Vegapunk, un Dragon o alguien que consideremos que tiene o puede tener cabeza, en el sentido de que nos dé un argumento sobre esto. Hay gente que va a pensar, no, Zeira, la fruta de Lau sí te hace inmortal. Error. La fruta de Lau te otorga la juventud eterna. No es lo mismo que la inmortalidad. Sé que hay traducciones que lo traducen como inmortalidad, pero podéis buscarlo en la wiki, podéis buscarlo del japonés directamente, la traducción dice juventud eterna. Es decir, la fruta de Lau lo que hace es que en el momento en el que tú te haces la operación de la juventud eterna, tu edad se queda en ese estado de parálisis, digamos, de no envejecer de cara a la eternidad, básicamente. Tú no vas a envejecer, por lo cual, obviamente, si no te causan daño, si no tienes ninguna enfermedad, no vas a morir, pero obviamente con veneno, con un mal golpe, con una puñalada, cualquier cosa violenta, pues puedes morir. Obviamente que puedes morir, porque es juventud, no inmortalidad. Entonces, aquí, antes de hablar del tema de la inmortalidad, que es lo de Luffy, que yo creo que ya medio podemos descartar esto de que sean inmortales en este sentido, se hablaba mucho de que ellos fueran no inmortales, pero sí que tuvieran la juventud eterna. Y aquí hay cosas que quiero comentar, porque cuando hablamos de la juventud eterna, hay gente que entiende que te vuelven joven con la juventud eterna y que no envejeces. Entonces, claro, el Gorosei, al ver como personas mayores, no tiene lógica que sean personas que hayan tenido la juventud eterna porque son mayores. Entonces esto no tiene mucha lógica según esta gente. Pero como digo, la juventud eterna no es que te rejuvenezca, es que te mantiene en esa edad. Si yo me hago la juventud con 4 años o me la hago con 70, me voy a quedar con esa edad físicamente para siempre. O sea, no voy a envejecer. Lo que hace es detener tu envejecimiento. Esa es la habilidad de la OPOP. Esa es la habilidad mágica de la OPOP. La juventud eterna de mantenerte en ese momento. Si no envejeces, obviamente tu cuerpo no se deteriora tanto, tal, no sé qué. Y a pesar... o sea, si no tienes nada de esto, no puedes morir. Entonces, por esta parte, el Gorosei sí que podría tener la juventud eterna. De hecho, hay mucha gente que lo piensa así. Y por eso piensan que vienen del siglo vacío, que son inmortales en ese aspecto, ¿no? Pero yo estoy bastante en desacuerdo. Y es que yo llegué a pensar incluso lo mismo, que podían venir del siglo vacío, aunque me sorprendía porque recordemos que la juventud eterna se hace a cambio de dar tu vida. Es decir, el usuario de la fruta tiene que hacer la operación de la eterna juventud a una persona y luego esa persona muere. Es decir, obviamente es una cosa muy complicada y lo tienen 5 personas presuntamente. Serían 5 usuarios que han hecho lo mismo. O sea, es como muchos. O sea, es muchos haciendo lo mismo, pasándose la fruta. Es que encima no hay 5 frutas, hay una. Es algo muy complicado, pero encima un diálogo que me hace pensar concretamente de que esto no es así, de que si hay un personaje que la puede tener es Im, que eso ya lo hablaremos en otro momento. Me hace pensar esto una cosa, y es que cuando hablan de la fruta de Luffy, la primera vez que hablan de la Nika Nomi, de la fruta Ito mitológica, modelo Nika, tal, ellos hablan de que el anterior Gorosei le cambió el nombre a la Gomu 7 veces. De que le cambiaron el nombre a la Gomu Gomu y a la Ito mitológica modelo Nika la llamaron Gomu Gomu. Y ellos hablan de el anterior Gorosei. Si había un anterior Gorosei es porque había otras personas en su cargo. Y obviamente si había otras personas que murieron, entiendo yo que esta gente pues es relativamente nueva, por así decirlo. Porque sabemos que el gobierno mundial tiene unos 800 años. Y me extrañaría mucho de que se refieran al año 20 o 30 de allí. Yo entiendo que el Gorosei es algo que se va renovando, sobre todo, como te digo, por el hecho de decir algo como el anterior Gorosei. Es decir, se están refiriendo a muchos años atrás. Sí que es cierto que hemos visto que no envejecen, que no envejecen mucho, por así decirlo, porque cuando los vimos en el flashback de Ohara, lo poco que vimos eran muy similares. También es cierto que One Piece es un poco así, que también son personas ya mayores y que a lo mejor el cambio no se nota tanto. De hecho, en el timeskip no se nota. Entonces, claro, ya aquí no sabemos si es que estas personas ya han envejecido tanto que no van a envejecer más, que el cambio es muy leve o lo que sea y que no se nota, o que realmente son inmortales. Yo personalmente creo que no, por lo del anterior Gorosei. Creo que si esto tuviera sentido de que fueran inmortales, serían desde el inicio del gobierno mundial. No habría un Gorosei, lo quitarían y pondrían a otro. Entonces, claro, no tendrían que referirse a un antiguo Gorosei. Así que yo personalmente el hecho de que son inmortales y todo esto lo descartaría completamente. No creo ni que tengan la juventud eterna ni nada. Puede ser que alguno lo tenga, a lo mejor uno sí, pero me sorprendería mucho. Yo creo que si tenemos que ver la juventud eterna en One Piece,
tiene que ser algo muy, muy concreto. Para mí tendrían que tenerlo Im o Cureja, que Cureja yo creo que es un personaje bueno para tenerlo, y ya, 2 o 3 personajes como mucho en toda la obra. Creo que más sería quitarle la magia a esto. Yo creo que si vemos Im y Cureja está perfecto, e incluso algún personaje más random por ahí molaría también, pero ya está. O sea, yo no metería más en todo One Piece porque me parece algo ciertamente curioso y ciertamente interesante, así que para mí no son inmortales ni mucho menos. Y por último y más importante, vamos con dónde está el arma ancestral Urano. Sí, estás esperando que lo diga, el arma ancestral Urano, que me la agarras con la mano. Hace tiempo que no decía estas bromas, me gusta, parezco bobísimo, me gusta porque lo soy básicamente. Vamos a ver, el arma ancestral Urano, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, ¿qué son las armas ancestrales? Son armas muy poderosas, muy fuertes, muchísimo, muy fuertes, que son ancestrales de hace muchísimo tiempo, del siglo vacío y todo esto. A día de hoy conocemos dos, que son el arma Poseidón, que es Shirahoshi, y el arma Plutón, que es presuntamente un barco que está en Guano, allí escondido para abajo, debajo del agua y tal, y no sé qué y no sé cuántos. Y nos falta una, que es el arma ancestral Urano, y no sabemos dónde está, no sabemos nada, o sea, no sabemos nada, sabemos el nombre, y yo ya empezaría a dudar incluso, o sea, ya igual no nos podemos fiar ni del nombre, pero bueno, ¿dónde está el arma ancestral Urano? Bien, yo personalmente lo tengo bastante claro. A esperas de que Oda nos cuele algún sitio que no conocemos. Partiendo de la base de sitios que conocemos a fecha de el capítulo 1111 de One Piece, para mí, creo que hay pocos sitios en los que puede estar. Repasemos los sitios a los que no hemos ido y que podría estar, porque obviamente creo que tendría que estar en un sitio que no hayamos ido. Si es en un sitio que hemos ido, a ver, estaría bien, pero no sé, creo que molaría más en un sitio nuevo. Pongamos los sitios. Gobierno mundial. No creo que esté porque la hubieran utilizado. Y la Mother Flame es algo creado por Vegapunk, pero no es Urano. Entonces, podemos quitarlo de en medio, el gobierno mundial. Otro sitio al que tendríamos que ir, por ejemplo, Laugh Tale. En Laugh Tale me extrañaría mucho que hubiera un arma ancestral, porque para mí, si vamos allí, encontramos el One Piece y hay un arma ancestral, creo que pierde peso tanto el arma ancestral como el One Piece, porque se solaparían el uno al otro. Entonces, lo quitaría de en medio. Lodestar. El Lodestar lo quitaría porque no hemos visto la isla, pero tiene pinta de ser un sitio muy deshabitado, o que haya poca gente, porque Roger dio a entender que era la última isla del gobierno mundial. Entonces, o sea, perdón, la última isla antes de llegar a Laugh Tale del mar, quiero decir, era la última isla. Entonces, no tiene mucho sentido que esté allí, la verdad, no la acabaría de ver, entonces la quitamos también. Otra isla que tenemos es la isla Hachinosu, que yo creo que si Kurohige la tuviera hubiéramos visto una pista o algo, porque Kurohige es el diablo con patas y barba, entonces, no sé, yo personalmente creo que hubiéramos visto algo por el estilo o algo así, entonces, otra que podemos quitar. Entonces, claro, nos quedan, para mí, dos sitios muy claros. El primero yo creo que sería, obviamente, algo relacionado con el ejército revolucionario, una base secreta o algo así tal que no conocemos, que como digo, podría ser, pero claro, es que a día de hoy del gobierno, o sea, del ejército revolucionario tenían la base en Báltico, la llevaron luego a Reino Kamabaka, no hemos visto ningún artefacto ni nada y tal, ni ninguna pista de esto. Podría ser, aunque Dragon pues parece controlar el tiempo, aunque yo creo que es por la fruta del Thunderbird que tendrá. Entonces, bueno, podría ser, pero medio lo descartaría. Y para mí una isla que tiene todas las papeletas para tener esto es Elbaf. Elbaf, para mí Urano está en Elbaf. Viendo los patrones de las otras dos armas, que una es del mar, que es Poseidón, la otra es de Plutón, que es probablemente, digamos, pues mar o algo así, o tierra-mar, porque no nos han dicho que sea un barco necesariamente por el mar, y viendo que hemos visto barcos que vuelan a la luna, como el de Enel, pues ya no me fío de nada. Yo ya sabéis mi teoría de que es un taladro y bla 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 bla. Pero bueno, tenemos esto que es, digamos, por en medio, ¿no? Es tierra media, digamos. Entonces, para mí Urano tendría que ser algo de el cielo, algo del cielo. Entonces, para mí, un sitio que está muy bien sería Elbaf. ¿Por qué? Pues porque, como digo, tienen el árbol Adam, que llega, digamos, a las islas del cielo. Creo yo, vamos, yo te diría, viendo por lógica, vamos, debería llegar a las islas del cielo. Y puede ser que en la copa del árbol exista este Urano, o en Elbaf, y que se conecte con algo del árbol, o que en las islas del cielo, encima de Elbaf, esté ahí. Entonces, para mí, el arco, el sitio, la isla, el momento donde vamos a ver Urano y vamos a tener información de esto es Elbaf.
ya sea en Elbaf, en el árbol o en las Islas del Cielo, o en los 3 sitios, no lo sé, porque a lo mejor es como lo de Shirahoshi, que ella tiene el poder de controlar a las bestias marinas, y hacen Shirahoshi, las bestias marinas, y mueven el Noah, entonces son 3 cosas. A lo mejor hay un tío en Elbaf que tiene que mover algo de arriba de las Islas del Cielo que se conecta con un artefacto que hay arriba del árbol, por ejemplo, algo por el estilo. Entonces para mí vendría perfecto que estuviera en Elbaf, y creo que es lo más lógico. Como te digo, a ver, es probable porque es Oda, de que nos meta la isla de Chimpim Pim Pim Pim, que no, es una isla que no hemos dicho hasta ahora porque es una isla secreta o lo que sea y tal, y de repente es una isla súper habitada, tal, no sé qué, no sé cuántos, tal, que ahí tienen el arma ancestral Urano o lo que sea, no sé cuántos, tal, y la tienen de atracción turística porque no saben ni lo que es, y la tienen allí, pam, vamos allí y tenemos que mirar y se lía una guerra de Dios allí. No lo sé, a lo mejor Oda se inventa eso y ya está, y ¿qué hacemos? Nada, no hacemos nada, pero la opción lógica a día de hoy, con las islas que hemos repasado y todo, es que está en Elbaf, ya digo, en Elbaf, en el árbol o en las Islas del Cielo, pero en el arco de Elbaf, ahí es donde vamos a ver Urano. Entonces yo personalmente lo veo muy claro. Ya luego las teorías de que si esto, hay varias que he visto que me han gustado, están ciertamente interesantes. ¿Qué es el sombrero de Luffy? Bien, en un principio cuando empezamos a ver One Piece pensamos que el sombrero de Luffy es algo, digamos, metafórico, por así decirlo. Es simplemente una especie de traspaso de legado para cumplir una promesa de parte de Shanks para Luffy. Simplemente es un objeto muy importante para el protagonista que le da un toque un poco simbólico y también distintivo, porque creo que lo más distintivo de One Piece y también de Luffy es el Mugiwara, el sombrero de paja. Entonces, teniendo todo esto, al principio pensamos que es un objeto sin más, que tampoco tiene demasiada importancia, pero con los años, conforme han ido pasando los capítulos, hemos visto que esto ha ido tomando más forma todavía, que ha tomado mucha más importancia, y es que hemos visto que este sombrero, que viene de Shanks, no viene de un pirata random, sino que viene de alguien que es un emperador, que es un Yonkou, y que fue tripulante de la tripulación de Roger. Y no solo esto, sino que el sombrero no viene de Shanks, sino que viene de Roger, e incluso puede venir de alguien más antiguo todavía, y todavía no tenemos nada al respecto. Pero para sumarle un poco más de cosita al asunto, luego vimos alrededor del capítulo 900 que Imu tenía dentro de Mary Joyce un sombrero de paja gigante, haciendo ver que este sombrero obviamente es mucho más importante de lo que pensamos. Y si queremos enrevesarlo un poco más, si nos ponemos a fijarnos en la mini historia de Noland, cuando vemos el libro que narra la supuesta historia de Noland, que se supone que era real, vemos que hay un niño que lleva un sombrero de paja a la espalda. Y sí, para mí es mucha casualidad que justo lleve un sombrero en una historia como la de Noland, que podría encajar perfectamente con una historia muy similar a lo que podría ser Roger por el tema de la ejecución, la sonrisa, y un personaje tan importante como Noland relacionado también con la Isla del Cielo, la ciudad de Shandora y todo lo importante que es esto para el siglo vacío. Entonces, teniendo todo esto como base, podemos pensar que el sombrero obviamente es más importante de lo que pensamos, pero la gran pregunta es ¿qué es este sombrero? ¿De dónde viene este sombrero? Bien, yo personalmente he de decir que no es que tenga una teoría completamente clara y concisa sobre esto, ya que pienso que el sombrero es que puede significar muchas cosas si le echamos mucha imaginación. La cosa es que, bueno, a ver, yo tengo ciertas cosas que puede simbolizar el sombrero, muchísimas cosas que puede simbolizar el sombrero, y es que, por ejemplo, podría ser el amanecer, digamos, si lo ves reflejado en el mar, se podría ver como que la parte de la copa del sombrero es el sol, y luego la parte que está reflejada en el agua sería la parte de abajo. Esto simbolizaría el amanecer, sería el sombrero. Luego podría simbolizar también incluso una parte de la D según mucha gente, ya que la cinta roja junto con la copa pues podría hacer una especie de letra D. Luego he visto gente decir que el sombrero desde arriba representa pues como una especie de nave espacial o algo así, y que es simplemente pues algo que veremos en un futuro en One Piece y que simboliza eso. He visto 1000 teorías acerca de esto y que puede simbolizar un montón. De hecho, yo la más fumada que tengo es que podría representar el impacto de un meteorito en la Tierra y que simplemente pues sea la explosión, y que esto lo vieron los que habitaban en la luna anteriormente y vieron esta explosión, y eso simbolizaba, digamos, el sombrero, que era una especie de reflejo. Sí, sé que todas estas cosas son muy fumadas, pero vamos a ver, voy a intentar tirar un poco por la vía lógica, y es que plantándonos con todo lo que está habiendo en el mundo de One Piece, si yo tuviera que usar algo que yo digo, la lógica, sin ir con
demasiadas fumadas me lleva a esto, pues sería algo tan sencillo como que es un sombrero que era muy típico en el siglo vacío, en el reino antiguo, en el gran reino, mejor dicho. Y es que empezamos a pensar un poco y vemos que en Wano también tenían unos sombreros de paja muy característicos, sombrero que incluso vimos que también tuvo importancia con Oars Jr., Ace y todo esto, ya que esos sombreros hemos visto que, como digo, solamente son característicos de allí. Entonces, viendo que Wano también podría tener mucha similitud con el gran reino, podríamos imaginar que este gran reino también tenía, digamos, su sombrero distintivo y que este era el sombrero de paja, siendo esta una especie de señal dentro de lo que vendría a ser el mismo mundo de One Piece, dentro de lo que vendría a ser el mismo mundo de One Piece y el gran reino. Algo que puede llevar a pensar en esto es que cuando vemos que hay una persona que llama a Imu-sama la primera vez para que vaya al trono vacío, vemos una persona que lleva un Mugiwara, lleva un sombrero en la cabeza. Esto lo comentamos en el canal ya hace muchos años, la verdad, lo comentamos ya hace un par de años. Entonces me parece que esto podría simbolizar un poco como que esto representa que Imu ya está por encima de lo que eran los habitantes del gran reino. Sí que es cierto que yo al hacer ciertas investigaciones con el sombrero sí que pienso que puede llevar a algo más concreto dentro del gran reino, como que eran una parte de esclavos o algo así, no solamente dentro del gran reino, sino hace muchos años en el siglo vacío, y que esos esclavos llevaban el sombrero y ahora representa un símbolo de libertad o algo por el estilo. Pero tirándolo un poco, digamos, por la lógica, sin muchas fumadas, podría ser esto, un símbolo del gran reino antiguo, un símbolo incluso de libertad representando a los esclavos y todo esto. Pero yo creo que con esto del sombrero tendríamos a lo mejor que ir un poquito, como digo, más a la lógica, porque si nos podemos interpretar qué simboliza un sombrero de paja, son muchas cosas. Es que de hecho, mirad, tengo el ejemplo aquí perfecto, es que esto podría simbolizar un montón de cosas, como digo, así podría simbolizar una cosa, así podría simbolizar otra. Hay mil maneras de interpretarlo, al fin y al cabo es un objeto que tiene ciertos colores y que tiene ciertas formas, entonces hay que ir un poco con cuidado con esto y no irnos tanto por las fumadas con estas cosas. También te recuerdo que en los comentarios vas a tener fijado un link de PayPal donde puedes depositar voluntariamente la donación que quieras, acompañado de una nota para ponerme una teoría o un tema que quieras que trate en un vídeo o igual en un podcast más adelante. Así que si decides apoyar al canal voluntariamente, muchísimas gracias de antemano. Vamos con el segundo misterio y vamos a hablar de quién es Imu-sama. Bien, con Imu es cierto que en los últimos capítulos del manga, a día de la fecha de grabación de este vídeo, vemos que se nos han revelado ciertas informaciones, no tampoco demasiadas, pero que podemos entender ciertas cosas. Vemos que se supone que el nombre de Imu será Imu Nerona o algo así, y vemos como que también tenía relación con la reina Lily. Bien, yo aquí he de decir que, bueno, hay muchas teorías, obviamente referente a Imu, de hecho es de los personajes que en más poco tiempo ha desarrollado más teorías, y eso yo considero que es algo positivo, imagino, porque eso significa que es un personaje lo suficientemente importante para la trama, interesante como para hacer teorías, y Oda es lo suficientemente listo para no revelarnos demasiada información para que lo tengamos todo muy claro. Bien, yo al respecto de esto voy a comentaros un poco mi teoría sobre lo que pasa con Imu. Bien, yo lo que pienso es que Imu es una mujer, pero es un hombre también. Ahora me vais a entender perfectamente. A lo que me refiero es que hace 800 años esta persona, digamos que era la pareja de Lily, digamos que era pues el marido de Lily, y esta persona no tenía ningún tipo de poder político ni tenía ningún tipo de nada. Como sabemos, Lily era descendiente de la familia Nefertari, por lo cual ella digamos que tenía cierto poder en Arabasta, digamos que era la reina, por así decirlo. Entonces vemos como esta persona en principio hubo un reino que desertó, hubo un reino que no dejó su arma clavada en el trono vacío y que de alguna forma no renunció a esas armas, no renunció a tener ese poder sobre todo, y que al final sí que se quedó con el poder de todo pues por no renunciarlo. Entonces yo lo que pienso acerca de esto es que Lily, ella también quería, digamos, dejar las armas, ella quería dejarlo un poco todo de lado, no quería renunciar a nada de esto y quería hacer pues lo mismo que hicieron todo el resto de Tenryubitos para, digamos, de crear un estado más o menos igualitario y que nadie estuviera por encima de nadie. Pero el marido de Lily no quería eso. El marido de Lily quería controlar el mundo, no para mí para nada negativo, sino que creo que quería tener el mundo controlado para que no hubiera una catástrofe, que no hubiera un apocalipsis, que no hubiera una destrucción. ¿Por qué? Porque pienso que él quería tener controlado a los D, no porque odia a los D por nada en concreto, sino porque hay un D que es malvado, hay una voluntad
fruta heredada de los D que es muy mala, que podría ser pues Kurohige actual, o el Rox, o el Evil Joy Boy de hace 800 años, digamos que hay una némesis. Vemos como Rox en su momento fue un problema muy bestia. En su momento Rox llegó a controlar, digamos, el mar, y se tuvieron que juntar Garp, Roger y todos estos para intentar derrotarle. Es decir, esta persona es un problema enorme. De hecho, vemos que el problema de Kurohige y el plan que tiene es que quiere conseguir el control del mundo. Obviamente esto es una cosa muy loca, y vemos como él, digamos que si tenemos que pensar una persona que si tomara el control del mundo se lo cargaría más rápido, probablemente sería Kurohige, porque haría una maldita locura. Mirad lo que ha hecho ya en la isla Hachinosu y el caos que es eso. Entonces a mí me da la sensación de que este marido de Lily lo que quería era, digamos, tener el mundo controlado y pensar que si a lo mejor tienen que morir ciertas personas para que el mundo de alguna manera, a pesar de estar controlado, esté estable y que no se destruya, pues que a lo mejor era, digamos, una especie de mal menor, por así decirlo, que si tenían que morir unos cuantos pero el mundo estaba bien, pues al fin había que hacer eso. En cambio Lily no quería hacer eso, y viendo en su cabeza que él lo quería hacer para salvar al mundo y que no había manera de que él tomara decisiones porque él solamente era el marido de la reina de Arabasta, es decir, él era rey, pero la que tenía el poder de la línea sucesora de Arabasta era ella, no podía tomar ninguna decisión. Él no podía decidir si renunciar a las armas o no. Entonces para mí, él tomó la OP, cambió el cuerpo con su mujer, se puso en el cuerpo de Lily y apuñaló al que era su propio cuerpo, acabando con la vida de su mujer, simplemente renunciando, digamos, de alguna manera al amor por sus propios ideales y por intentar proteger al mundo, por lo que él cree que sería su justicia. De esta manera tomaría lo que vendría siendo el trono del siglo vacío y tendría el cuerpo de Lily, pero con los años obviamente envejecería, entonces esa persona podría morir. Y cuando pensó qué podía hacer para reencarnar, digamos, para poder tener otro cuerpo que fuera un cuerpo digno de él y tal, para no dejar escapar a lo que sería Lily, se dio cuenta de que había otra persona en Arabasta que tenía la misma cara que Lily, que era, digamos, un reflejo total de ella. Entonces la llevó a Mary Joyce y realizó lo mismo, realizó el cambio de cuerpo, se puso en el cuerpo de la siguiente descendiente de la familia Nefertari, apuñaló al anterior cuerpo, y esto lo ha ido haciendo durante ciertas generaciones, hasta que un día esto no le salió bien y la OP se perdió. La OP salió de Mary Joyce y desapareció. Entonces luego esto explicaría por qué la OP se desapareció y tenía un precio tan alto de búsqueda. Si recordáis, el precio de la OP era un precio altísimo, y es que vimos que valía 5.000 millones de berries, es decir, valía más esta fruta de lo que valía Kaido. Imaginaros la locura que es esta fruta y lo importante que era para el gobierno mundial. ¿Vosotros creéis que hubieran ofrecido este dinero simplemente por una fruta aleatoria? No, obviamente esta fruta es muy importante, y sí que es cierto que alguno puede pensar, bueno, ¿por qué no hizo la operación de la eterna juventud? Que no inmortalidad, cuidado, eso no es lo mismo. Digamos que para hacer esta operación se necesitan varios factores que es bastante complicado que se den, ya que necesitas a alguien que haya consumido la OP que no seas tú, y que esa persona quiera hacerte a ti esto sabiendo que él va a morir. Entonces es muy complicado encontrar a alguien que tenga los conocimientos necesarios para poder realizarte esa operación de la eterna juventud y que encima esté dispuesto a morir. Obviamente es bastante complicado y es un riesgo a tomar, ya que si esa persona toma la fruta podría pasar lo que fuera. Entonces podría ser incluso que a la última vez que han intentado hacer el cambio de cuerpo hayan optado por intentar hacer la operación de la eterna juventud, haya salido mal y de esta manera la fruta haya acabado donde ha acabado, que es en las manos de Law. Entonces esto para mí es un poco lo que explicaría la teoría, y a día de hoy el cuerpo que tendría Imu sería el de la madre de Vivi. De hecho esto, como digo, tiene su lógica, porque vimos a la madre de Vivi, que no sabemos qué le ha pasado ni nada de esto, o sea, no entendemos exactamente qué ha pasado. Los años que digamos que lleva desaparecida coinciden exactamente con lo que podría ser una línea sucesora y el tiempo que la OP ha estado en manos de Law, que ha estado, digamos, desaparecida y fuera del control de Mary Joyce y del control del gobierno mundial. Entonces todo esto tendría muchísima lógica, y vemos, como digo, es un reflejo Vivi de su madre, que creo que era Titi. Entonces vemos como todo esto tendría sentido, veríamos por qué miraba la foto de Vivi, porque veía el reflejo de su amada, y por qué quiso llevar a Vivi a palacio, y por qué quiso intentar hacer el cambio con ella también, porque quería capturarla para obtener la OP y de alguna manera ya poder realizar el cambio más adelante. Entonces más o menos esto es lo que pienso yo de Imu. No pienso que sea alguien que sea malo per se, sino que pienso que quiere controlar el mundo y tenerlo, digamos, estructurado de alguna manera, pensando que, bueno, que si tiene que esclavizar a muchas personas pero el mundo sigue vivo, pues es su manera de verlo y su justicia. Creo que esto
esto es algo que se ha explorado también con Akainu, el hecho de pensar de si tengo que destruir un barco de civiles para intentar salvar el mundo por si sale alguien con el arma ancestral y destruye el mundo, creo que está bien. Akainu, por ejemplo, no es una mala persona, simplemente tiene unos ideales que son muy bestias y muy sádicos, por así decirlo, pero él no es un villano como tal, al contrario, él desea lo mejor para el mundo y le da un poco igual los métodos, simplemente le importan los resultados. Entonces creo que esto es algo que se puede utilizar como argumento y creo que está bastante bien. Entonces es mi opinión acerca de lo de Imu. Y vamos con el tercer misterio, que son los ojos de Mihawk. Bien, partiendo de aquí voy a serte muy claro, los ojos de Mihawk no son como crees, los ojos de Mihawk no son como los vemos en el anime, ya que en el manga son de color rojo. Sí, son de color rojo. Alguno pensaría lo de ojos de halcón, tal, pues no sé por qué, en el manga son rojos, es la verdad. Entonces, claro, a partir de aquí podemos empezar a sacar teorías. Sí, los ojos de Mihawk son importantes para mí y creo que hay ciertos argumentos que explican un poco qué puede pasar con estos ojos. Lo primero, decir que estos ojos ya los hemos visto en otros personajes, como pueden ser Imu o como pueden ser Zunesha. Se puede pensar que esto sea un diseño aleatorio de Oda y que simplemente sea pues para darles un diseño un poco diferente, en el de Imu generarte misterio por los ojos, en el de Zunesha un poco de casualidad por ponerle los ojos a un elefante, ¿no? Podría ser eso. Entonces, bueno, podría no tener nada más, pero yo pienso que sí, porque los tres he visto cosas que me pueden hacer pensar que hay algo que ver con los ojos, porque hay una habilidad que podrían tener. Bien, nosotros sabemos que hay armas ancestrales, como puede ser, por ejemplo, Poseidón, que tiene un poder que se va heredando a lo largo de las generaciones y que simplemente pues sirve para controlar a los reyes marinos. De hecho, os he comentado varias veces que la magia como tal en el mundo de One Piece existe. De hecho, Oda lo confirmó porque hay un gato en la tripulación de Hawkins en el cual Oda dijo que ese era un mago. Luego hemos visto cosas a lo largo del mundo de One Piece que sí que podrían simbolizar magia. De hecho, la chica que se llamaba Miss Goldenwick, es que ahora no recuerdo el nombre, la niña que estaba en Baroque Works, que dibujaba y que plantaba los dibujos en las cosas, en las personas para manipularlos, vimos que eso no era ninguna fruta. O sea, si alguien pensaba que era una fruta, no lo era. Eso pues supongo que sería algo de magia. De hecho, el propio tarot de Hawkins también podría considerarse algo de magia, ya que no tiene nada que ver con su fruta en principio. Entonces, a partir de todo esto, podemos empezar a pensar que hay ciertas cosas en el mundo de One Piece que se pueden considerar magia, poderes sobrenaturales o cosas que todavía no podemos explicar. Bueno, de hecho creo que en el mundo de One Piece pensar que hay magia es la cosa más sencilla del mundo, me refiero. Estamos hablando de que hay gente con frutas que tienen poderes de lo que quieran. O sea, hay un tío que le gira el cuello y vuela, como puede ser Búfalo. Pero bueno, volviendo al tema, vemos que sí, tenemos que llevar un poco más lejos la mente y pensar que hay ciertas habilidades que ya hemos visto, incluso ciertas estas. Entonces, los ojos de Mihawk me parece que ya hemos visto el poder o la utilidad que tienen. Bien, me parece a mí que los ojos de Mihawk podrían simbolizar varias cosas. Lo primero, confirmar que estos ojos los tiene de nacimiento, ya que Oda dibujó a Mihawk de niño. Entonces, si ya de niño tenía estos ojos, obviamente son de nacimiento, no es algo que haya desarrollado por la espada, como he visto muchas teorías al respecto. Pues si nos vamos a Marineford, vemos cuando hay un momento en el que Luffy va a atacar a Mihawk, Mihawk utiliza un poder ocular o algo así, como que mira a Luffy, y Luffy vemos como en su mente ve cómo ataca y le corta los brazos, pero luego eso no sucede y Luffy golpea al suelo porque ha visto lo que, digamos, Mihawk le ha transmitido o algo así, y eso digamos que no se cierra, no explican el porqué y se queda un poco en el aire. Pero luego más adelante con Zunesha vemos como hay algo parecido, ya que Zunesha se comunica con Momonosuke y con Luffy, y bueno, si os fijáis durante esa escena, Lau desaparece misteriosamente y está todo el rato en los paneles de la viñeta anterior cuando hablan de la voz de Zunesha poniendo puntos suspensivos. Pero bueno, vemos como Luffy y Momonosuke de alguna manera se conectan con Zunesha y pueden ver a través de sus ojos. Fijaros que es prácticamente lo mismo. Mihawk envía una imagen a los ojos de Luffy y vemos como Zunesha envía una imagen a los ojos de Luffy y de Momonosuke también. Entonces vemos como que es algo parecido, siendo que son el mismo tipo de ojos. A partir de aquí vemos como hay una conexión, vemos como parece una especie de poder ocular. Pero claro, ¿cómo relacionas esto con Imusama? Va a tener este poder, pero ¿para qué le serviría? Bien, pues a mí hay algo que me gustaría bastante y que creo que estaría bastante bien, y es que creo que para reflejar mucho el aspecto de Dios, de algo superior que podría tener Imu desde su punto de vista, desde su perspectiva de creerse la mayor eminencia del mundo y lo mejor de todo el mundo, y eso, un dios, creo que podría ser que él no hablara, simplemente emitiera las imágenes a través de sus ojos hacia la gente, porque ni se digna hablar con ellos. Creo que sería algo muy interesante de ver cómo Imu simplemente mira a quien se encuentre, al Gorosei, a Luffy y a quien sea, y que les envíe las imágenes a través de los ojos, que no se digne ni hablar con ellos, que simplemente les mire y con la misma habilidad que ha utilizado Mihawk o Zunesha les pueda comunicar lo que quiere enseñarles a través de los ojos,
y que creo que eso podría ser una forma muy interesante de demostrar un poco de superioridad por parte de Imu, y creo que si Oda lo hace le dejaría en un muy buen lugar, porque diríamos, lo de Imu es una locura, porque se reflejaría perfectamente el estado de Dios. Entonces, viendo que hay ya dos ejemplos que coinciden exactamente, que es lo mismo, pues yo veo muy evidente que los ojos, si de verdad tienen una utilidad y no es un diseño de Oda que me cuesta creerlo, pues es algo que ya nos ha enseñado en la obra, porque pensaros que, imaginaos que ahora de repente en el capítulo 1000 y pico se inventa algo para estos ojos que no hemos visto en ningún momento con nada de esto y que es una cosa muy loca. No, yo creo que eso Oda no lo haría, y que creo que Oda sinceramente lo iría dibujando a lo largo de los capítulos y dejándolo de forma bastante clara, como ya ha hecho en estos tres casos, en estos dos casos, y probablemente lo haga en un tercero. Entonces, esta es un poco mi opinión sobre los ojos de Mihawk y tal, así que bueno, ¿cómo se hace una espada negra? En One Piece hemos visto que obviamente hay espadachines, obviamente hay personas con un nivel de espada increíble, pero no todo el mundo tiene una espada negra. Y es que de hecho creo que en la obra solo hemos visto dos, y es que hemos visto la espada de Ryuma, que era una espada negra, y la espada de Mihawk, la Yoru, que era pues, digamos, una espada negra también muy tocha y muy gigante, la verdad. Me gustaría saber qué hará Mihawk cuando vaya al baño con la espada. Imagino que la dejará apoyar en algún lado, ¿no? Porque no sé, no creo que... O sea, imagino que más de una vez se habrá sentado y habrá dicho, hostia, la espada, tú, que le he dado ahí sin querer. Continuando con el de esto, vamos a ver cómo se hace una espada negra. Le he estado dando muchas vueltas, y es que después de pensarlo mucho, digo, bueno, vamos a ver, la opción lógica es que tú la imbuyas con Haki, se vuelva una espada negra y que pues la espada absorba el Haki. Y digo, bueno, vale, perfecto, esa explicación es la más correcta, creo yo. Pero claro, digo, vamos a ver, entonces ¿por qué gente como Roger, que tenía una espada, no se volvió negra? Y eso que lo vimos en un punto de la aventura muy grande, o sea, encontrando el One Piece, o sea, ya al final de su aventura. Hemos visto a Shanks, que lleva muchos años también con la espada y tampoco nada. Oden, un tanto de lo mismo. Entonces, ¿qué se necesita para volver una espada negra? Y es que le he estado dando muchas vueltas al asunto y digo, ¿por qué exactamente no se puede volver una espada negra con tanta facilidad? Y es que le he estado dando muchas vueltas al asunto. Creo que lo del Haki es una parte importante, pero a mí me da la sensación de que falta algo más. Y obviamente esto es uno de los misterios de los que os he traído en esta serie más difíciles de resolver, porque no tengo nada para tirar del hilo, ya que es puramente especulación. Pero viendo un poco las cosas que hemos visto, a mí me da la sensación de que es algo un poco más místico que técnico. Me refiero, creo que la parte técnica de volver una espada negra obviamente es el tema del Haki, que sepas usarlo, que sepas imbuirlo en la espada. Zoro hemos visto que utiliza el Haki en las espadas como quiere, lo utiliza Oden, Shanks, tal, todo el mundo, pero me da la sensación de que necesitas algo extra. O sea, a mí me da la sensación de que necesitas algo extra con esa espada. Me da la sensación de que necesitas algo que sea quizás un poco más místico, y es que me da la sensación de que necesitas que esa espada forme parte de ti, que sea prácticamente una extensión de tu cuerpo o una extensión de tu alma o tu voluntad. Y vais a ver a qué me quiero referir. Creo que cuando hemos visto personas que han manejado esta espada, negra, solamente hemos visto personas que llevan o llevaban muchísimo tiempo con su espada. Muchísimo. Y es que después de plantear un poco la situación, hemos visto que cuando Oda dibuja a Mihawk de niño, lo dibuja ya como entrenando con una espada. Es decir, desde muy pequeño, él ya estaba manejando esto. Y viendo que Mihawk no tiene un tamaño que sea, digamos, una locura, a pesar de que la espada sí lo es, podría intuirse que Mihawk desde una temprana edad ya aprendió a manejar la Yoru, y ya a partir de allí, a través de la misma espada. Y otra cosa que voy a comentar, creo que también influyó que se volviera una espada negra. Lo mismo pasó con Ryuma, y es que a mí me da la sensación de que al pasar tanto tiempo con esa espada, pues obviamente también supo manejarla más y supo hacer que se volviera una espada negra. Pero viene para mí un punto extra en estas cosas, y es que me da la sensación de que tienes que compartir tu voluntad o sentir un afecto por tu espada muy grande. Me refiero, creo que las espadas... A ver, es que esto va a ser complicado de explicar, pero sí, creo que las espadas, digamos que tienen un alma también, y que tienes que sentir ese afecto por esa espada. Digamos que tienes que sentirlo como parte de ti. ¿Por qué digo esto? Bueno, Oda hemos visto en SBS, que los SBS son preguntas y respuestas que hace Oda, que a veces le han preguntado cómo dibujaría ciertos objetos si
fueran una representación humana. Y de hecho ha dibujado varias cosas. Creo que la espada de Mihawk fue una de las que dibujó, pero también dibujó el sombrero de paja, también ha dibujado alguna cosa y ha dibujado algunos objetos como versiones humanas. A mí me da la sensación de que esto quiere decir que al igual que todas las cosas tienen voz, pues podría ser que tuvieran una especie de alma. Y a mí me da la sensación de que cuando tú impuyes el haki de armamento, el haki de armadura, como queréis decirlo, en una espada, cuando lo metes tanto tiempo, tantas veces, en repetidas ocasiones, creo que se va imbuyendo poco a poco en la espada y hace que la espada pueda desarrollar un poco de voluntad que no deja de ser una extensión de la tuya, pero que se queda plasmada en la espada. Y a partir de ese momento, en cuanto la espada consigue y obtiene una voluntad y tú sientes tu voluntad como parte de la suya y vais, digamos, de la misma mano, a través del haki, esa espada puede recoger más el haki y obtenerlo ahí. Sé que lo que estoy comentando, más de uno va a decir: Zeira, esto es un porro, esto es una locura y no estás diciendo nada en la obra que podemos rescatar pues para poder resolver este misterio. Pero es que no hay nada, o sea, después de ver mucho el manga y después de ver todo, yo no he encontrado ninguna pista. Y creo que la opción más lógica es que sea algo más puramente espiritual, algo que sea más de no depender solo de tu técnica, sino de tener un aprecio o un control extra sobre la espada, que sea algo mucho más intangible, que sea algo mucho más difícil de conseguir que un simple manejo del haki. El haki lo entrenas y puedes ir mejorando, obviamente, pero hay ciertas cosas más espirituales, por así decirlo, que podrían hacer que la espada negra se volviera de esta manera. Ya digo, yo creo que es la única opción que he encontrado lógica para esta cosa, y ya digo que probablemente sea uno de los misterios de los que me habéis enviado, de los que me habéis puesto en los comentarios, que te incito a ponerme uno en los comentarios, un misterio que quieras que hable, aunque sea una tontería como estamos hablando de las espadas negras, no estamos hablando nada del siglo vacío ni nada, pero te incito a ponerlo ahí, que lo pongas, estaría muy bien, y que me pongas el misterio que quieras. Y ya digo que este es de lo más complicado que me he encontrado, pero aún así he querido pensar un poco y a ver si encontrar una solución lógica. Si alguien tiene una explicación mejor o alguna cosa que queráis aportar, déjamelo en los comentarios porque igualmente me interesa. Pero vamos con el siguiente misterio. Y es que el siguiente misterio está relacionado con un personaje que a mí me encanta y me parece el personaje mejor escrito de todo One Piece, el personaje de Garp. Y es que quiero ir con su pasado. ¿Qué pasa con el pasado de Garp? Más de uno va a decir: bueno, ¿qué pasa? ¿A qué te refieres con el pasado? ¿Vas a intentar descifrar su flashback? No. Quiero resolver un misterio curioso de Garp, y es que, bueno, Oda cuando dibujó a ciertas personas de niño también dibujó a Garp, y dibujó a Garp en una posición, haciendo unas cosas un poco curiosas para lo que es ahora, y es que sabemos que Garp es el marine por excelencia, una persona que pues tiene su propio sentido de la justicia, que siempre busca el bien, un bonachón de toda la vida, y es un personaje increíble, pero también hemos visto que rechaza la piratería en todo su sentido y no quiere que Luffy sea pirata. Esto tendría que tener algo que ver en el pasado de Garp, cosa que, bajo mi opinión, pues deberíamos ver. Pero, sobre todo, va con una cosa curiosa. Y es que, como digo, cuando Oda dibujó a Garp de niño, lo dibujó montado en un tigre. El tigre creo que de hecho tenía un chichón en la cabeza o algo así, como que le había golpeado. Tenía un palo, digamos como una tubería, como la que tenía Sabo, y estaba con un cofre del tesoro encima del tigre y con el palo todo feliz. Una escena que recuerda muchísimo al personaje de Luffy, dando a entender que Garp, obviamente, pues quizás es muy probable que tuviera algún tipo de personalidad muy similar a Luffy cuando era niño, y quizás él quería ser pirata, ya que el hecho que lo dibuje con un cofre del tesoro encima de un tigre y haciendo una referencia muy clara al pasado de Luffy y de cuando él era niño, pues creo que tiene toda la lógica del mundo de que Garp en un pasado él quisiera ser pirata. Y aquí viene la teoría: ¿por qué Garp se supone, o parece ser que Oda nos quiere decir que quería ser pirata y luego quería ser marine? Bueno, pues aquí va un poco, digamos, tirado de mi manera de explicarlo. Y es que a mí me da la sensación de que quizás la familia del mismo Monkey D. Garp quizás eran piratas, quizás tenía su propio Shanks o algo por el estilo, quizás tenía alguien que le inducía a querer dedicarse a la piratería o algo por el estilo, pero vio que los piratas nunca ganaban. Vio que esos piratas fueron atrapados por la marina, fueron derrotados y fueron asesinados. Y cuando Garp se preguntaba el por qué, le decían que eran porque eran piratas. Entonces Garp entendió que para la justicia del mundo, para cómo está el mundo, el ser pirata era algo inaceptable. O sea, él, aunque no quisiera hacer nada malo, que probablemente su Shanks o su inspiración a ser pirata no quisiera ser nada malo, no quisiera hacer nada malo por el estilo de dañar a gente,
solo por el hecho de ser piratas ya estaban siendo dañados. Y quizás Garp, en vez de enfrentarse a eso y querer la libertad de querer ser un pirata, quizás quiso asegurar su vida, no quería que nadie sufriera ni nadie pasara por eso, y entonces él decidió que si lo que estaba bien era dedicarse a la marina para ayudar a la gente, él sería marine y se dedicaría a esto. Entonces, claro, imaginaros cuando unos años después el nieto tiene su misma personalidad y quiere ser pirata al igual que lo era él. Entonces, cuando vio a Ace, cuando vio a Luffy, les dijo: no quiero que seáis piratas, no podéis ser piratas, tenéis que ser marines. Y ellos seguían con su voluntad de querer ser piratas, sobre todo, pues, el mismo Luffy. Entonces, claro, esto explicaría muy bien porque Garp en Marineford, cuando vio a Ace, que estaba a punto de ser ejecutado y tal, recordó todas las palabras que le había dicho y le había dicho todo esto, pues porque a pesar de que él quería ayudar a Ace, él entendía que esa era la justicia del mundo, que eso era pues lo que tenía que pasar y que era pues digamos a lo que había entregado toda su vida y que era pues lo que se supone que está bien. Entonces creo que esto podría explicar muchas cosas del personaje de Garp y de hecho yo estoy muy convencido de que cuando veamos su pasado vamos a ver algo similar, una historia que en principio pintaba igual que la de Luffy, pero que en algún momento las cosas se salieron de control y que él tuvo que tomar el camino de la marina pues para seguir vivo, para hacer lo correcto, y no quería que nadie de sus descendientes, a personas que él quiere o quería tanto, que acabaran en ese estado en el que acabó su Shanks por el estilo, o las personas a las que él admiraba como piratas, simplemente pues por el hecho de ser piratas. Y es que esto creo que sería muy interesante de ver y me encantaría ver cómo desarrollan todo, ya que a pesar de que no, hemos visto que Garp no quiere que Luffy sea pirata, cuando ha visto que Luffy le iba bien en la piratería e iba avanzando, él se reía y hasta se ponía ciertamente feliz. Entonces me da la sensación de que en cierta parte está orgulloso de Luffy también de todo lo que está haciendo. Entonces, wow, es que el personaje de Garp me encanta y de verdad lo quiero mucho, lo quiero mucho. Y vamos con el tercer y último misterio de hoy, y es que vamos a hablar del All Blue. El All Blue es un mar que es el sueño de Sanji. El All Blue se supone que es el sueño de Sanji y es encontrar un mar en el que haya peces de todos los tipos, de todas las especies y de todos los lugares del mundo. Un mar que obtenga, pues eso, una mezcla de todos los peces del mundo y de todos los tipos. Bien, yo aquí he de decir que me ha costado también bastante hablar de esto. Me ha costado bastante desarrollar una buena teoría a raíz de esto porque obviamente el All Blue es algo que ya implica, pues, o al menos como pensaba yo sobre todo, implica pues una zona geográfica, un sitio en el que esté este sitio, dónde está, cómo se dará. Bien, después de pensarlo un poco y después de investigar un poquito, he llegado a la conclusión de que creo que lo del All Blue es algo mucho más sencillo que algo como una ubicación geográfica o algo como alterar geografía o algo por el estilo. Y es que creo que es algo que, a ver, voy a intentar explicar de la mejor manera posible o de la manera un poco más simple, ¿vale? Porque si no creo que me voy a poner a divagar y no quiero eso. A mí me da la sensación de que en el mundo de One Piece, tanto como en el mundo real, existen peces pues de diferentes aguas. Por ejemplo, en agua fría habrá un tipo de pez, en agua profunda habrá otro tipo de pez, en agua salada habrá otro tipo de pez. Puede ser que en agua con mucha más salinidad haya otro. O sea, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que diferentes zonas del mundo, pues diferentes temperaturas o salificaciones del mar o lo que sea, pues haya diferentes peces a diferentes alturas y tal. Incluso pues en lo que es el Calm Belt, al igual hay otros peces, no lo sé. Entonces, a mí me da la sensación de que para conseguir esto no se necesita algo como una ubicación en concreto, ya que es algo que no tendría mucha lógica, me refiero. ¿Qué sentido tendría que, digamos, justo detrás de Elbaf haya ahí peces de todos los tipos? Es bastante complicado, ¿no? Sí y no, me refiero, no creo que sea tanto la ubicación geográfica, sino el agua. Creo que el agua es la clave para descubrir el All Blue. No tanto los peces que tenga dentro, que eso luego vendrá, sino el All Blue. A mí me da la sensación de que esto tiene que ser un punto exacto del mundo de One Piece en el que coincidan aguas de todos los tipos. Puede ser, por ejemplo, el centro de la Reverse Mountain, que esto he buscado y es algo que se ha comentado mucho, que haya algo por la Reverse Mountain que al haber las aguas de todos los blues y tal, pues que se junten allí y que haya también de un sitio y de otro. Podría ser, pero me siguen faltando, o sea, me parece como que sí, pillas un poco de alrededor de los 4 mares y un poco de alrededor, pero me da la sensación de que necesitas muchas más cosas. Entonces, pensándolo muy bien, digo, vale, no te voy a decir cuál es la zona exacta donde se va a dar esto, pero te voy a decir cómo se va a dar. A mí me da la sensación de que
a raíz de las corrientes marinas de One Piece, corrientes que hemos visto cuando fuimos a la isla Gyojin, que vimos que había corrientes que te llevaban directamente a la isla Gyojin y tal y todo esto, pues me da la sensación de que esta va a ser una de las claves para el All Blue. Y es que tiene que haber algún punto del mundo de One Piece donde converjan un montón de sitios de aguas de corrientes de todos los tipos. Esos peces se veían llevados por esa corriente al engancharse, al pasar por ahí, al engancharse, y acabarían todas terminando en el mismo sitio. Y es que viendo el mundo de One Piece cómo está y cómo se da, no sería nada loco, ya que tenemos algo como es el Aqua Laguna en Water 7 y las subidas y constantes bajadas de agua que tenemos pues por allí, y sobre todo la isla de Long Ring Long Land, que sí, es la isla de Foxy. Vemos que había aparte, pues como que una parte del agua subía, luego bajaba, tal, no sé qué. Viendo que el mundo de One Piece tiene estas corrientes de agua tan curiosas y que tiene todas estas cosas, sobre todo viendo que el nuevo mundo es una locura en cuanto al clima, no se me haría raro que tuviéramos una zona en la que venga una tira de agua del polo norte o del polo sur, que sabemos que existen porque cuando Baggy está hablándole a Luffy de que compartió barco con Shanks, recuerdan esa conversación que tuvieron y discutían de si era más frío el polo norte o el polo sur, es decir, tendría que venir de allí para que haya peces de agua fría y agua... bueno, agua fría y agua fría también. Tendrían que venir del Nuevo Mundo, del Paradise, de los 4 All Blues, tal, no sé qué. Y tendrían que venir de todos los sitios. Y eso sería el All Blue. Sería una burbuja, digamos, una burbuja donde converjan todo el tipo de corrientes de los sitios. Y esto yo creo que sería la explicación más lógica. No creo que haya una zona en la que exista una zona en la que hay justo ahí pues porque sí tal. No, a mí me da la sensación de que estas corrientes que lleva Oda presentándonos a lo largo de toda la obra, habrá algunas muy concretas que acaben en el mismo sitio, y que esa zona donde converjan todas las corrientes, donde pasen los peces, se quedan atrancados y vayan allí a los Blue, pues se quedarán en esa burbuja, y que Sanji pues en algún punto de la aventura acabará allí. Es probable que sea cerca de la Reverse Mountain. Es probable que sea cerca, pues porque tendría que ser más o menos al final, ¿no? Para encontrar Laugh Tale. Al igual es el Laugh Tale, no lo sé. Al igual esa es una de las maneras, ¿no? Al igual es una manera para llegar a Laugh Tale, no lo sé. Pero a mí me da la sensación de que no es que Sanji tenga que ir a un sitio en concreto porque ahí está el Blue, porque Oda ha decidido que en ese mar, justamente en ese círculo va a haber algo. No, va a tener una explicación, y la explicación va a ser esta, el tema de las corrientes marinas que se lleva explicando toda la obra. Entonces, creo que encontrar una ubicación para esto es una fumada, porque no nos estamos basando en prácticamente nada. Creo que el decir que vienen por los 4 Blues para la Reverse Mountain es una tontería, porque no tiene sentido. O sea, quiero decir, faltan los Calm Belts, faltan el Paradise, falta el Nuevo Mundo y falta toda la parte del North Blue y del South Blue. Me refiero, no creo que haya los mismos peces en la esquina donde pilla justo la montaña de la Reverse Mountain que en la esquina opuesta o que en el centro del All Blue. Lo dudo mucho de que haya justo el mismo pez en un cuarto de planeta. O sea, que haya los mismos peces en un cuarto del planeta es una fumada. O sea, el mar es enorme y el mundo es enorme. Entonces, yo no creo que sea para tanto, y creo que va a haber una zona en la que converjan un montón de corrientes y que ahí se encuentre todo ese All Blue. No sé qué tamaño podría tener, si lo querrían hacer del tamaño de una casa, del tamaño de una isla, no sé cómo lo querrían hacer, pero creo que sería curioso y creo que va a ser lo que Sanji encuentre con lo del All Blue. Así que si te gusta esta sección, déjame en los comentarios qué misterio quieres que resuelva en el siguiente vídeo, y sobre todo suscríbete al canal para llegar a los 100.000. Ah, y un like y ya, bueno, me vuelvo loco.